Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Educan 2 a través de la plataforma Educan 2 aquí en la ciudad de Puebla, como todos los lunes a las 6 de la tarde. Nos encontramos nuevamente, pues, generando un nuevo programa, generando una nueva propuesta y sobre todo permeándonos de los conocimientos de personas que sí saben de educación. Maestro Roberto, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, les saludamos, qué bueno que están con nosotros. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios para la mesa, los recibimos con mucho gusto. Y el día de hoy, pues como cada 8 días, lo hemos dicho siempre, creo que una de las experiencias que el programa nos da es que tenemos invitados de lujo. El lujo de cada invitado tiene que ver con lo que sabe de educación, y estos saberes, como diría Antonio Cerda, pues el saber pedagógico se construye en el día a día en el aula, ¿no? Y solo quienes, como nuestros invitados de hoy, están en contacto frecuente con lo que ocurre en el aula, pues vamos descubriendo, redescubriendo, contrastando entre lo que la teoría dice y la realidad nos presenta, ¿no? Pues el día de hoy tenemos como invitados, bueno, el tema que tenemos es el SISAE, el Sistema de Asesoría Técnica para la Escuela Académica, para la Escuela de Educación Básica, y tenemos a 3 invitados. Vamos a darle la bienvenida al maestro Isaac Pedro Suárez Rosas. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Al maestro Adolfo Napoleón Flores Martínez, jefe de enseñanza. Y ahora, pues, ¿por qué piden equidad de género? Dejamos al último a la compañera. No, es una broma pesada, perdón, no, maestro, al contrario, mis respetos. A la maestra Concepción Martínez Hernández, quien es supervisora de educación física en secundarias técnicas. Bienvenidos. Gracias. Vamos a hablar, David, del CISAE, este asunto que hoy yo siento es tan emergente. El maestro en estos momentos tiene todo un montón de cosas que ver, que analizar. Tenemos, bueno, pues un nuevo plan de estudios, la escuela nueva, el pensamiento crítico, nuevas formas de evaluación. No sé, el panorama es tan amplio, tan complejo, que en este momento lo que requiere el maestro es asesoría, acompañamiento permanente, ¿no? Entonces, vamos empezando, David. Así es, maestro, y como usted lo dice, ¿no? El sistema de asesoría y acompañamiento de las escuelas de educación básica, el caso secundarias técnicas. Y sí, pues no es el caso de Lorenzo, ni mucho menos el caso de la araña envenenada, sino, pues aquí es llenar de propuestas, llenar de conocimientos, y que nosotros podamos ir entendiendo de qué se van tratando estas modificaciones. Sobre todo, pues bueno, ya tendremos el momento para platicar sobre el nuevo acuerdo que acaba de salir, el 2011-19, pero pues bueno, vamos a iniciar, maestro. Iniciar pues con lo que es la esencia y las características que tiene la modalidad de secundarias técnicas. ¿En qué consiste, maestro? Maestro Isaac. Las escuelas secundarias técnicas tienen como característica y fundamento la educación tecnológica, que a partir de las diferentes tecnologías le caracteriza en la formación de los alumnos, además de la carga curricular. Entre ellas tenemos, por ejemplo, aunque han estado cambiando de nombre, que anteriormente eran tecnologías, posteriormente pasaron a laboratorios y hoy nuevamente regresan a tecnologías, pero entre ellas tenemos computación, mecánica, electricidad, industria del vestido, es decir, una gama de tecnologías que complementan la formación curricular de nuestros estudiantes a través de los 3 grados durante su estancia en la educación secundaria. Esto complementa a los alumnos una formación en el ámbito tecnológico que, independientemente de los conocimientos, le dan esos saberes, esas competencias para poder tener un campo más de formación en su desempeño de los alumnos en la sociedad en que ellos se desempeñan. Muy bien. Maestra Conchita. Bueno, referentemente secundarias técnicas, precisamente retoman nuevamente lo que es la formación académica, como lo maneja nuestro plan y programa. También se desarrolla las áreas de desarrollo personal y social, y sobre todo también que ahorita con autonomía curricular y ahora con el nuevo acuerdo se vuelven a retomar las tecnologías en secundarias técnicas. Entonces yo fui egresada de secundarias técnicas, todavía me tocó a mí precisamente los talleres que precisamente tienen esa formación, salir como técnicos en algo. ¿Sí? Maestro Napoleón. Bueno, de este listado que inició el maestro
Isaac Pedro, creo que bien vale la pena reflexionar que nos proporciona a las modalidades secundarias técnicas una gran diversidad. Tenemos secundarias técnicas industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales. Y bueno, cada una de ellas con tecnologías muy específicas que permiten esta gran clasificación. Y bueno, efectivamente, somos una modalidad muy sui generis, nos diferenciamos mucho de secundarias generales y de telesecundarias por la formación tecnológica. En este campo, y nos queda clara esa diferencia, pero hay un gran impacto de las secundarias técnicas en la sociedad, yo creo, ¿no? Eso tiene que ver con la oferta. Y yo veo solamente el caso de las escuelas técnicas, secundarias técnicas de la ciudad, ¿no? Les decía aquí, antes de empezar en corto, mis hijas mismas son egresadas de una secundaria técnica. Y vaya, hay ahí como que una identidad entre el usuario y la oferta, ¿no? ¿Cómo lo perciben ustedes? Los padres de familia han tomado a las escuelas secundarias técnicas como la modalidad que ofrece a ellos, porque se ha visto en el desempeño a partir de los egresados cómo los alumnos son capaces de desarrollar, en el caso de la tecnología, hablemos por ejemplo de industria del vestido. Tenemos alumnos que al egresar de secundarias técnicas salen ya desempeñando alta costura, es decir, diseñando y vestidos de 15 años, de bodas, etcétera, lo que representa una gran habilidad y capacidad en el caso de nuestros alumnos. En el caso de electricidad, por ejemplo, nuestros alumnos son capaces de elaborar una instalación eléctrica en su hogar, desde la toma de corriente hasta toda la instalación interna, amén de otros conocimientos que tienen. En el caso de mecánica automotriz, aunque los últimos modelos, por ejemplo, la fluidinyección, que todavía por las características de nuestras escuelas no se tiene, pero todos los conocimientos básicos que le permiten al alumno desarrollar estas habilidades y de acuerdo a su contexto, es lo que nos ha permitido que los padres de familia vean a la escuela secundaria técnica como una modalidad que da grandes expectativas para la formación del alumno y su incorporación a la sociedad, así como a los estudios de educación media y superior. Maestro Napoleón. En el marco de la reforma educativa del sexenio anterior, llevar a las actividades tecnológicas, a los talleres, como decía muy atinadamente la maestra Conchita, a este espacio de autonomía curricular, vino a complicar el escenario de secundarias técnicas. Hoy que tenemos la oportunidad de que el día de ayer se emitió este acuerdo que señalaba el maestro, en torno a cuál es nuevamente el papel que van a desarrollarse, se va a desarrollar por parte de secundarias técnicas en cuanto a tecnologías, desde luego también generales y telesecundarias, pero particularmente en secundarias técnicas, nos brinda la oportunidad de decir que vamos a rehacer mucho de lo que habíamos perdido. Los clubes fueron una buena intención, se perdieron en muchas cosas, pero no podemos pasar por desapercibido que las necesidades actuales implican que los chicos tengan un espacio donde experimenten, donde tengan la oportunidad de crear, de recrear y de poder compartir con sus compañeros lo que también traen de su casa, de la sociedad, y que es mucho y que a veces no valoramos, y que se ve inmerso en un espacio que es un taller o un espacio tecnológico. Claro, maestra Conchita, y bueno, ¿cómo vemos la educación física ahí en la educación tecnológica? Yo quiero decirle previo a que cuando hablo de este impacto, por supuesto que veo toda la dinámica que genera una escuela secundaria técnica. Yo paso por una secundaria técnica el sábado y la encuentro trabajando. Y la encuentro trabajando con deportes, la encuentro trabajando con bailes, con danzas, la encuentro trabajando en torneos. Y yo digo, hay una dinámica. Miren, yo amo secundarias generales, pero tienen ustedes una dinámica muy diferente, que incluye, por supuesto, a la educación física. Claro. ¿Cómo lo ven? Y antes de ello, dentro de la autonomía curricular, en las escuelas secundarias técnicas de nuestra zona, precisamente se llevó a cabo lo que es la ampliación de la formación académica.
retomaron lo que fueron talleres de lectura, talleres de pensamiento matemático, talleres en los cuales la escritura también era énfasis, pero sobre todo también en potenciar lo que es su desarrollo personal. Se vio concursos de diferentes deportes, en básquetbol, precisamente para no entorpecer, digamos, sino no perder algunos de los fines de la educación. Se hicieron dentro de los programas de mejora continua o anteriormente la ruta de mejora, se introdujeron diferentes clubs, ya sea de básquetbol, de fútbol, en el caso de una técnica de robótica, apenas dio la inauguración de ese club, y la verdad es que lo que es educación física como intervención pedagógica, pues es la manifestación de esas habilidades y el desarrollo de las habilidades motrices de los chicos. Y en el caso de técnicas, pues no precisamente se enfocan en una sola cosa, sino todo es integral, desde lo cognitivo, lo motriz, lo emocional. Entonces creo que en este aspecto la educación física interviene pedagógicamente integralmente. Me gusta mucho esa idea de lo integral, ¿no? Y la veo bien, a ver, repito, yo soy maestro de secundarias generales, pero vaya, veo aquí un área que es el desarrollo tecnológico, el estudio de la tecnología. Veo, por supuesto, el área de los contenidos curriculares, que son iguales para todas las modalidades, pero también veo esa otra área, que es el área, repito, de pronto encuentras a los chicos danzando, encuentras en una actividad de teatro y esas cosas, y eso hace que, bueno, de pronto, eso que quiere la escuela nueva, que haya un desarrollo integral, pues ustedes ya lo vienen practicando, maestro Pedro. La carga horaria que caracteriza secundarias técnicas es, en la modalidad de industriales son 8 horas, en agropecuaria son 12 horas y en pesqueras 16. Esto hace que la carga horaria de 40 horas semana-mes nos permita a nosotros precisamente no solamente encargarnos con la carga de 35 horas que tiene en el caso de generales. Entonces, al tener 40 horas, nos permite a nosotros desarrollar otras actividades, como en el caso de artes, de educación física y programar actividades para los días sábados, por ejemplo. Amén del liderazgo de los directores, que en este caso vamos a hablar particularmente de la zona 09, el liderazgo de los directores en comunión con los padres de familia, se ha permitido la creación de talleres, de clubes de deporte, de básquetbol, de ajedrez, de danza, de baile, etcétera, etcétera, que los padres de familia han visto con buenos ojos y apoyan a la institución para que sus hijos asistan a contraturno o en los sábados a estas actividades. Y esto nos permite que las escuelas se retomen nuevamente como ese espacio que la sociedad requiere, para que no solamente, bueno, recordemos que vivimos una etapa en que se pedía de que la sociedad, el pueblo fuera a la escuela, que la vieran como suya. Hubo un momento en que eso se perdió, y hoy lo que se pretende precisamente es que la sociedad vea a la escuela como suya, de tal manera que conjuntemos los alumnos, a los padres de familia, a los docentes y la sociedad en general, y veamos esa institución como de la comunidad. David Espejel. Sí, maestro, pues me brinca una duda, ¿no? En este sistema, maestros, bueno, se habla de una carga horaria de 40 horas. El docente está dentro de esa carga horaria, está incluido en sábados, o el docente lo hace de manera voluntaria, el docente lo hace a lo mejor por una aportación de padres de familia, que a veces también se utiliza. Entonces, ¿cuál es el que llegue el maestro del sábado, no? Bueno, yo comentaba hace rato que tenemos una gran diversidad de secundarias técnicas y va a depender de la modalidad, permítame, si es industrial, si es pesquera, si es agropecuaria. Generalmente los maestros cubren las horas que tienen el nombramiento. Sí. En el caso de las secundarias técnicas industriales, que son las que están básicamente en la ciudad, pues su carga horaria se contempla de lunes a viernes. Sí. Algunas escuelas han notado por alguna situación de apoyo extraordinario
a los chicos con un nivel de desempeño académico tanto limitado, a poderles ofrecer algunas cuestiones extracurriculares a contraturno. Pero son los menos de los casos y siempre por una situación de compromiso de los docentes para con su plantel educativo. Yo sí quisiera hacer énfasis en que secundarias técnicas como modalidad se caracteriza por tener servicios que otras modalidades no tienen. Por ejemplo, tenemos el área de servicios educativos complementarios. Tenemos, aparte de los prefectos, tenemos médicos escolares, en muchas escuelas todavía afortunadamente, tenemos los trabajadores sociales, y tenemos este personal que se suma a estos esfuerzos. Entonces, eso nos da la oportunidad de poder contar con el suficiente personal para poder cubrir todas las necesidades de la escuela. Sí. Maestro Pedro, nada más para enfatizar, a ver, ¿puede repetir ese asunto de las horas que trabaja cada una de las escuelas? ¿Cuántos trabajan? Eso a mí se me hace para la audiencia muy significativo, ¿no? Y a lo mejor, David, no sería tanto que todos los maestros trabajen todas las horas, sino que hay una distribución del personal que permite la atención de esas actividades. ¿Cómo? Porque sí, es diferente. en el caso de industriales, la modalidad industrial son 8 horas. Aquí, si ustedes checan el horario de nuestras escuelas, entramos a las 7 de la mañana y salimos, por ejemplo, en algunos casos a las 3 de la tarde, por la carga precisamente. Otras salen a las 2 de la tarde y solamente aquellas que fueron fundadas a partir del 92, los últimos años, son las que tienen también 35 horas, pero son las menos y que son generalmente los turnos vespertinos. Todas las demás, como fueron creadas ya con las 8 horas de carga de tecnologías, entonces estas permanecen ya con una carga curricular de 40 horas semana-mes. Sí, sí, son los últimos años, o sea, las últimas escuelas que se fundaron, esas son las que tienen ya solamente 3 horas de tecnología. Todas las demás tienen 40 horas de carga horaria con 8 de tecnologías. Lo que les permite, en el caso de a la semana, pues tenemos, por ejemplo, 2 por 4, 8 horas por grado, el primero, segundo y el tercero. Ya la distribución de las asignaturas va a depender de las que tiene registrada la escuela y así de la carga horaria que tenga cada docente. Generalmente la carga mínima que tienen nuestros docentes son de 24 horas, que son 8 por 3, 24, 8 en primero, 8 en segundo y 8 en tercero. Aunque habrá algunos que tengan menos, pero característica es esa de las 24 horas en los 3 grados de la tecnología. Sí, y mire qué padre, y yo no creo que los padres digan, ay, están haciendo trabajar mucho a mi hijo. O sí pasa, yo no creo, ¿verdad? Yo creo que el papá cuando lleve, y me pasó, yo lo digo, pues yo llevé a mis hijas a la escuela técnica y yo lo que sabía es que iban a tener esas cargas y iban a estar allí, y yo sabía que iba a ir a recogerlas mucho más tarde de lo normal, pero los usuarios saben de esto, se identifican con el modelo. Yo creo que eso es real, ¿no? Se percibe así, se ve así, socialmente se reconoce así, yo diría, ¿no? ¿Cómo lo ve, maestro Napoleón? Sí. Bueno, quienes hemos iniciado servicio y esperamos jubilarnos en secundarias técnicas, pues tenemos no solo la obligación, sino además el compromiso de ver a nuestra modalidad como la mejor modalidad, maestro López, sin ninguna otra intención, ¿verdad? Pero definitivamente creo que la sociedad ha visto en secundarias técnicas una opción que les es agradable. No solo por el hecho de que tengan mayor tiempo de permanencia al interior de las escuelas sus hijos, sino por la oportunidad que les brindan las diferentes actividades que aquí hemos venido comentando. Sí, porque no se trata de entretenerlos, se trata de educarlos, ¿no? Sí, y eso es lo fundamental. Eso es ahí donde yo creo que la gente dice, no, pues que vayan a la técnica, porque ahí va a obtener el plus, ¿no? Y además me llama mucho la atención eso que en general estamos sufriendo. Bueno, pues ahí tienen personal complementario, ¿verdad? Personal complementario. Bien, pues, pero el fuerte de todos ustedes, y a lo que veníamos a hablar, es que a mí me llama la atención la modalidad, me llama mucho la atención, porque repito, ahora acabo de egresar una chica muy cercana a mí, una niña, y estaba en la técnica de aquí de Loma Bella, y bueno, pues era un asunto que el baile, que el canto, que, ay no, maravilloso, ¿no? Pero estos maestros que tenemos ahí, David,
requieren, por supuesto, de acompañamiento, de seguimiento. Yo creo que las dinámicas de lo que estamos viviendo hacen que lo que estudiaron en la normal ya no sea suficiente. Y ahí es a donde entra este asunto del CISAE, ¿no? ¿Qué es el CISAE, maestro Pedro? El CISAE es el Sistema de Asesoría y Acompañamiento a la Educación Básica. Tiene como objetivo general coadyuvar en el mejoramiento de la función directiva y docente, de tal manera que se puedan, a través de la asesoría y el acompañamiento, mejorar y lograr los aprendizajes de nuestros alumnos. Es uno de los objetivos generales que plantean los lineamientos precisamente de CISAE. Maestra Concepción, ¿y la educación física y el CISAE? ¿Qué pasa? Pues bueno, es parte integral. La verdad es que todos el personal colectivo, personal directivo, los docentes tienen un compromiso de participar en el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas, precisamente para mejorar el funcionamiento tanto de las escuelas como de las prácticas docentes, revalorizar al maestro y a las maestras, como lo marca la Ley General de Educación, pero sobre todo centrar el aprendizaje en los chicos, para bien precisamente de ellos. Claro. Maestro Napoleón, y ahí usted es verdaderamente experto, todos, pero usted tiene una experiencia fundamental en este asunto de las asesorías, ¿no? Para los... Sí. Bueno, yo quisiera remontarme un poco a lo que son los mismos orígenes de la supervisión escolar. Básicamente la tarea del supervisor escolar, que nace por ahí del siglo antepasado, 1888 es cuando se empieza a ver como tal la figura, se mantuvo básicamente en los mismos términos hasta la llegada de don Rafael Ramírez, que él le da un giro muy particular y que mucho de su pensamiento sigue vigente y que lo leemos y decimos, es que esto es lo que tengo que hacer. Él hace una diferenciación para empezar entre lo que es la inspección y lo que es la supervisión. Después de don Rafael Ramírez tenemos un periodo muy largo, yo creo que hasta pasando algunos aspectos no tan trascendentales, hasta 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la NEP. A partir del 92, con este proceso de descentralización, centralización, la figura del supervisor vuelve a tener nuevamente reavivadas muchas funciones, pero y hay que decir las cosas, hasta el 2013, con la Ley General de Servicio Profesional Docente, cuando se estipulan de manera muy particular cuáles son las funciones y se diferencian las actividades del supervisor, del jefe de sector, de la supervisora de educación física, del jefe de enseñanza. El servicio de asistencia técnica a la escuela, el SATE, aparece en 2017, como lineamientos ya generales, y nos dice claramente cuál es el trabajo que tenemos que realizar en cuanto a asesoría y acompañamiento. 2 años después, en ese 2019, por ahí del mes de mayo, si no mal recuerdo, aparecen los lineamientos del CISAE. Me permití hacer un comparativo y honestamente, básicamente es lo mismo. En términos generales es lo mismo. Pero tenemos que entender que no porque sea lo mismo, no tenemos por qué seguir en un proceso de inercia de lo que se venía haciendo. Nos hemos procurado, en lo particular como equipo de supervisión, quienes lo integramos en la zona escolar 09, nuestro supervisor escolar, el maestro Isaac, la maestra Connie como supervisor de educación física, nuestro compañero y amigo jefe de enseñanza, el maestro Federico Morales Mendieta, y su servidor, hemos integrado este trabajo de tal manera que buscamos que este servicio realmente llegue de manera permanente a nuestras escuelas. En el Consejo Técnico, en la fase intensiva, a nivel zona escolar, presentamos el anteproyecto de este trabajo que íbamos a realizar este ciclo escolar con las experiencias recogidas en los años anteriores. Fue aprobado por el Consejo y en el primer Consejo Técnico Escolar extraordinario ya fue puesto a disposición de las 6 escuelas que integran nuestra zona escolar y bueno, ahorita les vamos a platicar y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando. Es un trabajo muy interesante. La asesoría y el acompañamiento son 2 tareas que nos implican estar de tiempo completo en nuestras escuelas.
hicimos un calendario de actividades, dividimos todos los días del calendario escolar, los 190 días, y le estamos dedicando tiempo a cada una de nuestras escuelas de manera muy cercana con nuestros compañeros docentes. Pero bueno, ya ahorita platicaremos. Claro, claro. Antes de ir a los comentarios de nuestra audiencia, yo creo que sí va a ser bueno que abordemos un poquito qué diferencia hay entre asesoría y acompañamiento, ¿no? Creo que es fundamental. Y otro asunto que también me llama mucho la atención es esto que dice el maestro Napoleón. La preocupación es que el servicio de asesoría llegue a la escuela. Y les voy a ser franco, a mí me parece que, no sino la única, pero una forma prioritaria de que esto sea real, es que lo haga gente como ustedes. Gente que está cercana a los maestros. Porque si se hace como un asunto de política, probablemente no funcione tan bien. Pero con ustedes no hay ni forma de evadirlo, porque los maestros les expresan sus necesidades, o ustedes las ven, y ustedes van y actúan con ellos, y hay una respuesta en el cambio de actitud, en la transformación de... Entonces, esas serían las cosas que teníamos un poquito que abordar. Pero primero los comentarios, David. Sí, maestro. Bueno, pues, Dani CM, buenas tardes, saludos a todos. Radiografía Cínica, saludos desde Radiografía Cínica, saludos al maestro José Luis Juárez Gutiérrez. Melody Page, buenas tardes, saludos a la maestra Concepción. Oscar Rojas Medina, saludos a todos los del programa, especialmente a la maestra Connie Martínez H. Oscar Rojas Medina. Oscar Rojas Medina, de las mejores técnicas de Puebla, es la 43 de Loma Bella. JCGA, saludos maestros de secundarias técnicas, en especial a la maestra Concepción, éxito en la encomienda educativa. Nayo Olmo, saludos a todo el equipo y felicidades por sus invitados, como cada lunes. Mi hija y yo egresados orgullosamente de la técnica 43. Ahí está, para que vean que no hablo nada más porque sí. Ahora sí iríamos a esos dos temas. ¿Qué les parece? ¿Quién empieza? Maestro Pedro. La estrategia de acompañamiento se puede dar a través de la tutoría, de la asesoría, como estrategias. El acompañamiento se da hoy en la escuela, y para esto se han establecido algunos criterios que la misma SED ha puesto, como es el caso de aquellas escuelas que presentan algunas situaciones, términos como focalizada o de seguimiento, por resultados de las evaluaciones externas que se han venido haciendo. Entonces, a partir de este criterio, que son los resultados en el caso de Planea, en el caso de Enlace y eso se establecieron algunas escuelas que por sus resultados implicaba un acompañamiento más cercano. Con este criterio se estableció en la zona 12 escuelas, originalmente 3, que fueron técnica 52, técnica 35 y técnica 44. Con los resultados posteriores, actualmente solamente está la técnica 35 como escuela de seguimiento, por lo cual, con base al plan de presentado de la supervisión que fue aprobado en el Consejo Técnico de Zona, se definió como prioridad a la técnica 35, dado sus resultados que presentan en el aprendizaje. Pero aquí, en la zona específicamente, el liderazgo de los directores de las 6 escuelas de la zona, el trabajo de ellos con sus directivos de las instituciones, nos permite también, desde la supervisión, dar el acompañamiento y el seguimiento a las recomendaciones, a las actividades que nosotros como equipo de supervisión dejamos a las escuelas. Estas estrategias ya más específicas sobre aquellas áreas de oportunidad que presentan tanto los docentes como el personal directivo, para darle prioridad a ellos y que esto repercuta en la mejora de la práctica docente y de la práctica directiva. Maestro Napoleón, mismo asunto, asesoría, acompañamiento, ¿qué es qué? Empezaré por la asesoría. La asesoría se refiere a todo ese conjunto de acciones que están encaminadas a que el docente y los directivos tengan el marco teórico referencial que les permita realizar sus actividades de mejor manera. Esto se refiere a capacitaciones,
socializar los diversos materiales que nos llegan vía estructura, pero más importante aún, revisar cuáles son los nuevos modelos operantes, no solo en México, sino en el mundo. Hoy tenemos que estar metidos en nuevos modelos, la clase invertida, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por problemas, etcétera, etcétera, solamente por mencionar 3. Entonces tenemos que estar de manera constante capacitándonos a nuestros compañeros directivos para que a su vez hagan lo correspondiente con los compañeros docentes. Y el acompañamiento es estar ahí, cerca de los docentes, no solo en la escuela, sino dentro de las aulas. Y nosotros le invertimos mucho tiempo a estar dentro de las aulas. En el caso de algunas escuelas, como lo mencionaba con toda puntualidad el señor supervisor, le hemos dedicado ciclos escolares completos. Hemos estado con las escuelas de seguimiento, todo un ciclo escolar completo, observando primero el trabajo que desarrollan nuestros compañeros, y esto se refiere al acompañamiento, observando la clase del docente. Posterior a, y no un módulo, porque eso sería muy cómodo, vamos 3, 4, 5, 6 módulos, los que sean necesarios, para poder, al término de esto, formar un juicio de valor. ¿Para qué este juicio de valor? Para estar en posibilidad de brindarle al docente una realimentación con base en la observación y el uso de instrumentos de observación, porque no es nada más, no puede ser la apreciación personal de nosotros, es la utilización de un instrumento que nos permite establecer ciertos parámetros e indicadores para poder emitir ese comentario, esa realimentación, y nosotros coincidimos en lo general que no podríamos hacer esta realimentación partiendo de lo que tradicionalmente venían haciendo los supervisores jefes de enseñanza, el señalamiento de lo que está mal, porque eso hiere al compañero, eso de alguna manera lo desmotiva. Lo importante para nosotros primero es la identificación de fortalezas. O sea, le decimos, mira, pues bueno, para esto hemos visto que eres extraordinario, para esto lo haces muy bien. Posterior a ello, hacemos una identificación de determinadas áreas de oportunidad. Y no pretendemos en un solo periodo de observación hacer un listado enorme de áreas de oportunidad, porque tampoco funciona así. Tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido, y lo que hacemos con base en 1 o 2 áreas de oportunidad, máximo 3, de las que podemos señalar, es hacer una serie de recomendaciones muy precisas. Recomendaciones que si las dejamos ahí, pues ahí se pierden. Lo que intentamos es regresar cada ciclo escolar, cuantas veces sea necesario, y hacer la parte de seguimiento. Y esto es muy importante para el trabajo de nosotros, pero también consideramos que para el trabajo de los docentes. Sí, ahorita regresamos, porque esto que acaba de decir el maestro Napoleón a mí me parece estupendo. Pero veamos el acompañamiento, veamos la asesoría para los maestros de educación física. Claro. Por supuesto que yo creo que hay muchas necesidades. Yo en lo personal digo que todavía hay que trabajar mucho con educación física, porque yo diría que con arte es un área de estructura que tenemos que darle al chico. Pero ¿cómo lo ve, maestra Conchita? Conforme a la asesoría, que es un proceso formativo que precisamente le va a permitir al maestro mejorar su práctica docente, se brinda lo que es posteriormente lo que es el acompañamiento. En el caso de educación física se manejan dos instrumentos de evaluación. Para acompañar al maestro, el primero es la planeación, en donde se ven todos los elementos curriculares que conlleva lo que es el enfoque, los componentes pedagógicos, los criterios de evaluación, los momentos, el espacio designado que están retomando, la diversidad de material que se utilizan, y en la observación de clase es también ahí donde se ve lo que ya retomaron en la planeación, pero ahora ya se ve enfocado en la clase. Si se lleva a cabo la integridad de los chicos, si se les explica la intención pedagógica o el aprendizaje esperado, pero sobre todo se les brinda un reporte al final, un informe, en donde precisamente, de acuerdo a los perfiles, parámetros e indicadores, que ahora son perfiles, dominios e indicadores y criterios, se les menciona las fortalezas que tiene el maestro, porque también los años de experiencia les brindan precisamente esas fortalezas, esas competencias docentes.
Sí, se les menciona también sus áreas de oportunidad, porque a lo mejor en el quehacer, en observación, pues se ponen nerviosos y se les olvida retomar diferentes aspectos, que si nos damos cuenta que un maestro cuando no es observado, pues él normalmente actúa de una forma muy diferente. Y siempre les hemos recomendado también que una observación de clase no es una fiscalización, es simplemente un espacio, es una herramienta que nos sirve a nosotros para precisamente identificar las fortalezas, las áreas de oportunidad del docente, pero sobre todo también se les brinda lo que son las recomendaciones. En este caso, en educación física, ahorita con la nueva escuela mexicana se retoma lo que es el programa Suma Minutos, en donde también se está fortaleciendo a la educación física con nuestras pausas activas dentro y fuera del aula. Entonces, precisamente ese acompañamiento también se le brinda una retroalimentación. Bien, bien. David, yo tengo aquí una cosa que me tiene emocionado, este asunto de, bueno, pero ahora lo retomamos, y ya lo dijo la maestra, este asunto de que el acompañamiento no puede ser intimidatorio, ¿no? ¿Verdad? Ahorita lo retomamos. David. Sí, maestro, y otra duda, en cuanto el subsistema en secundarias técnicas, ¿cómo o qué tan avanzado va ese equipamiento que nos menciona los lineamientos de CISAE? Lo que es la incorporación de los apoyos técnicos pedagógicos por promoción, por reconocimiento, sus funciones, si sabemos que no está arrancado todavía al 100, pero ustedes, si a lo mejor lo tienen en su zona o conocen de alguna zona escolar que lo esté ya implementando o lo tiene implementado, ¿qué avance, qué pro le ven, qué contra le pueden encontrar a este lineamiento, maestro? Bueno, en el caso de nuestra zona, se llevaron y se cumplieron los lineamientos de servicio profesional docente. Los ascensos, las promociones y todo se dieron con base a estos resultados. Actualmente hay por ahí alguna convocatoria que era para apoyos técnico-pedagógicos por comisión y por tiempo limitado, etcétera, pero en el caso de nuestra zona no tuvimos docentes que hayan participado en esta convocatoria. Los que se dieron fueron de acuerdo a los lineamientos del servicio profesional docente, que fueron de ingreso, de promoción y de permanencia, que son los tres periodos. Sí. Y bueno, yo regresaría, digo, me parece importante, pero yo correlaciono las dos preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy hay una discusión con el asunto de los ATPs, el vacío laboral que generó la figura, y yo creo que, bueno, me queda claro que ustedes lo sustituyen muy bien a partir de distribución de tareas, de trabajar muy entusiastamente, pero ahí hay un asunto que no podemos negar, ¿no? El ATP ahora llega en condiciones laborales poco seguras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todos modos se está haciendo el asunto. Yo quisiera, antes de volver a esto, retomar el asunto. Y dice, el acompañamiento es eso, dice el maestro Napoleón, y creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo que el maestro sienta apoyo. Sí. Y que ese apoyo no nazca de la ficción, sino nazca de la observación que ustedes hacen para detectar cosas que ahí no están funcionando, pero en un plano amigable, con toda la precaución que esto tiene, porque igual si es muy amigable, dicen, pues no lo hago. Y tenemos que hacerlo. Pero la pregunta para el maestro Pedro es, ¿cómo evoluciona usted la supervisión que viene de un esquema administrativo, tradicional, autoritario, a que es otra cosa, a de acompañamiento? Por cobrar el supervisor es el responsable de los procesos pedagógicos, ¿no? A partir de una de las herramientas que nos proporciona la SEP federal, que fue la observación de clase, donde se dan respuestas básicamente a 3 preguntas. ¿Qué hace el docente? ¿Cómo lo hace? ¿Y con quién lo hace? En las herramientas se utilizan 10 instantáneas, llamadas así, en donde se observa precisamente a través directamente en el salón de clases, qué hace el docente, qué recursos utiliza
y que hacen los alumnos en aproximadamente una sesión de 50 minutos. Esto nos permite observar la utilización de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las actividades que hace el docente y lo que hacen los alumnos. Pero posteriormente, en análisis, viene otro segundo momento que es la captura de esa información en una herramienta que es precisamente una herramienta de Excel, donde se van haciendo todas las anotaciones y el programa nos arroja las gráficas en automático en qué momentos de la clase el docente tiene esas áreas o en algunas situaciones que requiere asesoría. Pero aquí la modalidad y la pregunta que hace, ¿cómo ha evolucionado esto? Bueno, actualmente en el caso de las figuras de supervisión está el supervisor y el jefe de enseñanza. Los dos somos supervisores. En el caso de su servidor, bueno, yo no me concreto únicamente a la supervisión administrativa, no, sino con mis compañeros jefes de enseñanza y la maestra Connie, nos hemos distribuido las diferentes asignaturas a partir del perfil de ellos y desde el inicio del ciclo escolar, por ejemplo, el maestro Napoleón atiende español, historia, geografía, formación cívica y ética, y nada más. El maestro Federico atiende matemáticas, ciencias, inglés. Y la maestra Connie, que a pesar de que su don Loreto no lo dice así, le solicitamos el apoyo y ella muy atinadamente y de una manera muy profesional aceptó colaborar con nosotros para el acompañamiento en educación física y en artes, dada la afinidad que existe en las asignaturas. Entonces, la observación de clase, más el acompañamiento a los coordinadores académicos, que llevan la planeación docente y el proceso de evaluación del aprendizaje, nos permite verificar o hacer la observación desde la planeación, el desarrollo en clase y así también verificar el proceso de evaluación del aprendizaje. Esto nos permite, en una mirada más amplia, verificar lo que se planea, lo que se desarrolla y lo que se evalúa en congruencia con el enfoque, los propósitos del plan y los programas de estudio. Entonces, esto nos ha dado en consecuencia ese cambio de visión desde la supervisión, que no somos para fiscalizar, sino somos para acompañar y estar de cerca de los docentes y de los directivos. Le quiero ser franco, no sé si me equivoque, David, y la audiencia. Creo que esto que dice usted es un asunto, yo diría, significativo, que no todos los supervisores adoptan como tal, ¿no? Yo creo que hay gente que sigue anclada. Digo, no vamos a hablar de eso, pero para mí es fundamental el mensaje. El mensaje es, tienes que hacer una supervisión diferente, ¿no? Yo creo que iría por ahí. En el caso del maestro Napoleón, yo diría que él ha estado siempre en la ruta de lo pedagógico, pero de todos modos ya detectan, y ahora hay que ir, me gusta mucho eso de, no podemos hacer el acompañamiento con presión, con intimidación, pero también tenemos que hacerlo con firmeza, supongo. A ver, explíquenos eso, porque igual si los dejamos, si le hacemos una sugerencia tibia, igual y no lo hace. Yo creo que el maestro se resiste, está muy metido en ciertos cartabones y se resiste mucho a veces a salir de ellos, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para impulsar el cambio, para mover? Yo creo que todo esto tiene un origen, primero, en un cambio de actitud. Cuando nosotros iniciamos este proceso, que fue de manera voluntaria, nadie nos obligó, aunque estaban ahí, están los documentos normativos, muchas de las veces se pueden pasar por desapercibidos o no darles la importancia que estos tienen. En ese sentido, creo que este cambio de actitud implicó un tránsito. Estamos transitando, todavía tenemos ciertos remanentes, de una posición jerárquica administrativa a una posición eminentemente colaborativa y de acompañamiento. En ese sentido nos ha implicado, primero, abandonar las oficinas administrativas. Y decía, y con todo tino, y quiero hacer énfasis, el señor supervisor
si bien atiende todas las cuestiones que tienen que ver con administración y gestión, también se brinda el tiempo para ir a las aulas. Y a veces compartimos este escenario, estamos en la misma aula acompañando a un determinado docente. Esta posibilidad nos implica tener distintas perspectivas y poder intercambiar puntos de vista con respecto al trabajo que realizan nuestros compañeros cuentagrupo. Además, de manera permanente y como parte del trabajo del jefe de enseñanza, tenemos una figura en secundarias técnicas y les decíamos que tenemos esta cantidad de recursos que nos permiten mayores posibilidades. Los coordinadores de actividades académicas, o también ya tenemos subdirectores académicos. En ese sentido, bueno, cada que estamos en una escuela, le decimos al señor director, el subdirector académico o el coordinador de actividades académicas debe centrar su trabajo precisamente en esto, en lo técnico pedagógico y de manera particular en la asesoría y acompañamiento de nuestros compañeros docentes. Efectivamente, volviendo al punto, si nosotros fuéramos con una actitud de jefe académico, pues esto no nos va a funcionar. Hoy tenemos la obligación de posicionarnos como líderes académicos, y eso para nosotros implica muchas responsabilidades, entre ellas, primero, fortalecer nuestras competencias. Tenemos que conocer, y no me refiero solamente, a la situación de que tengamos un posgrado, varios posgrados, o de que estemos tomando cursos, de que hagamos diplomados, o tengamos certificaciones. No, tenemos que involucrarnos con lo que es nuestra materia de trabajo. Primero, conocer a cabalidad nuestro plan de estudios, nuestros programas. En lo personal, cuando llego con algún docente de cualquiera de las asignaturas comentadas por el señor supervisor, pues tengo que tener el soporte moral de decirle, mira, el enfoque de la asignatura de geografía, aun cuando yo sea de español, que esa es mi especialidad y es mi formación básica, nos establece que la forma de trabajar dentro del aula es esta y aquella. Por lo tanto, las estrategias recomendadas son estas, estas y estas. Los recursos y materiales son estos, porque la didáctica de la enseñanza de español tiene diferencias con la de historia, con la de geografía, con la de matemáticas, con la de educación física. Cada docente tiene que concebir su trabajo a partir del enfoque específico de su asignatura. Y bueno, entrar a un aula es un reto tremendo, ¿eh? Maestro Roberto, no sabes, hemos estado en distintos escenarios, pero entrar a un aula es toda una aventura. Desde el mismo momento en que cruzas el umbral de la puerta, estás viviendo cosas maravillosas. Compenetrarte en el trabajo que realizan los maestros es muy importante y por eso tiene que ser realizado con mucha inteligencia, pero sobre todo con mucho tacto pedagógico, con mucho respeto, con mucha empatía. Tratamos, y se logra, de que cuando entramos a un aula, pasemos en la primera visita que utilizamos este instrumento que señala el señor supervisor, un tanto desapercibidos. En las primeras veces que visitábamos las escuelas, tanto el docente, como señalaba con la oportunidad de la maestra Connie, tanto el docente como los alumnos cambiaban un tanto de actitud. Pero la frecuencia con la que estamos permite que ya pasemos por desapercibidos. Y las actitudes, comportamientos, participaciones, modos de ser tanto de los alumnos como los docentes son muy naturales. Y eso nos permite, a través de otros instrumentos de observación, validamos en oportunidad, y creo que vale la pena mencionarlo, una rúbrica de observación como colectivo de la zona escolar 09 de Escuelas Secundarias Técnicas. Y si me permite, maestro Roberto, quisiera mandar un muy afectuoso saludo y mi máximo reconocimiento a mis compañeros directores de la zona escolar. Hombres y mujeres muy comprometidos con el trabajo docente. Que la principal acción que tienen todos los días es la mejora de los aprendizajes de las niñas, de los niños y de los adolescentes de cada una de sus escuelas. Gente que se ha preparado, gente que está en el trabajo docente. Y esto es muy importante. Nos es un respaldo y también nos es, de cierta manera, pues un compromiso muy fuerte de parte de nosotros. Tenemos que estar actualizando, tenemos que estar preparando y que vean que nuestro trabajo les reditúa algo positivo, no solo al docente, sino a la escuela en lo general. David Espejo, ustedes me emocionan, ¿eh? Y mejor me controlo porque tan emocionado que me voy a desbordar. Pero David Espejo. Sí, maestro, pues mira, es muy interesante y era la duda sin preguntarle, el maestro lo aclaró, ¿no? Lo que es la constancia del acompañamiento, que al final de cuentas no seamos agentes extraños,
que originen o que puedan crear una modificación en los comportamientos, en el contexto, en el actuar del mismo docente, el actuar del alumno. Y pues bueno, en la experiencia, maestro, creo que es fundamental ese acompañamiento donde pues lógicamente se ve, se percibe una supervisión bien estructurada, una supervisión que planea, una supervisión que al ejecutar pues lo hace de manera constructiva, pues ahí están los resultados. Claro. O sea, de manera pues, plausible, una manera plausible, sí, maestro, y aprendiendo muchísimo, muchísimo, maestro. Claro. Maestra, bueno, yo estoy de acuerdo con el maestro Napoleón. Cuando uno llega, pero hay que llegar con esa actitud, con una actitud sencilla, humilde, y llegas al salón y cruzas el salón, ¡wow! Te asomas a un microcosmos maravilloso. Pero, maestra, yo creo que le pasa también, usted no traspasa la puerta del salón, pero usted llega al campo. ¿Qué ve? ¿Cómo observa? ¿Qué clase de cosas le dicen sus maestros? No con palabras, porque también el maestro a veces no quiere reconocerlo, pero sí se lo dicen con hechos. Yo necesito esto, yo necesito esto. ¿Cómo nos explica eso? Es indispensable, sobre todo que los docentes estén comprometidos, que tengan participación, pero sobre todo que trabajen colaborativamente en sus diferentes escuelas. Este trabajo de supervisión se manejó desde la fase intensiva en el Consejo Técnico de Zona, que es el plan de trabajo de cada uno de los integrantes de la supervisión, y se logró hacer uno en general, pero sobre todo que los directivos estuvieron conscientes y dieron su apoyo en agendar a las diferentes escuelas. El llegar a las escuelas y ver a los docentes, en mi caso de educación física, pues es la asignatura más deseada, más esperada para los chicos, a pesar de que en este nivel educativo se da dentro del aula, pero también afuera, pues se dan las indicaciones dentro, y en el momento en el que salen, pues la verdad es una alegría, es una empatía que tiene el docente con el alumno para precisamente desarrollar sus habilidades, pero sobre todo las actividades sean agradables. Como les comentaba, dentro de la estructura de la supervisión se llevan a cabo estas visitas técnicas en compañía de los coordinadores académicos, precisamente para que también ellos que ya manejan este tipo de actividades en todo el ciclo escolar, pues nos acompañen y se vea un poco más formalizada esta visita técnica. Pero sobre todo la empatía, la disposición y el compromiso colaborativo que tienen con la supervisión, que no es ajeno al trabajo que se lleva día a día en las escuelas. Por supuesto que yo aquí ya percibo un trabajo colaborativo de parte de todos ustedes. ¿Cómo se construye? Muy rápidamente, don maestro Pedro, porque yo intuyo que no es un asunto fácil, ¿no? Miren, afortunadamente yo en la zona llevo más de 15 años y el liderazgo de cada uno de los directores en sus instituciones ha sido fundamental, porque en sus anteriores rutas de mejora, actualmente el programa escolar de mejora continua, ellos establecen los objetivos, las metas y las acciones a desarrollar, y el conjuntar lo que ellos establecen a nivel escuela y a nivel zona nos permite darle ese acompañamiento y ese seguimiento. Pero hablando exclusivamente de la zona 09, el profesionalismo y el desempeño del personal directivo de cada una de las escuelas nos permite a nosotros, en los consejos técnicos escolares y en los consejos técnicos de zona, establecer aquellas áreas de oportunidad y junto con ellos establecer las propuestas que nos permitan desarrollar, sobre todo con el apoyo de ellos. Porque de no ser así sería muy difícil, porque el director que quiere, que ama a su trabajo,
son directores de 24 horas y de 7 días de la semana, porque ese contacto con la sociedad, con los padres de familia y las problemáticas que presentan cada uno de los contextos, que son muy difíciles porque la zona 09 está comprendida por la 35, la Resurrección, la 44 de San Pablo, la 52 de Romero Vargas, la 79 de Villa Posadas, la 56 de la Colonia Roma. Entonces, los contextos son muy diferentes y algunos muy difíciles. Sin embargo, con ese profesionalismo, con ese liderazgo de la directora y con el apoyo también incondicional de nuestras autoridades, en este caso del nivel de secundarias técnicas, porque hay que decirlo así, todas las necesidades de contratación, de personal, de todo, siempre han sido atendidas oportunamente también por nuestra dirección, lo que ha permitido, bueno, a reserva con algunas limitantes por los cambios que se dan en la Secretaría, que son de los responsables de recursos humanos, etcétera, que dificultan a veces en tiempo los movimientos de personal. Pero en lo general, la zona siempre ha sido atendida también oportunamente por nuestras autoridades. Entonces, hemos logrado conjuntar un trabajo colaborativo y podemos presumir de equipo, porque trabajar en equipo es muy difícil. Las diferentes de opinión, las diferencias que existen de personalidad, todo, dificultan el trabajo. Pero en el Consejo Técnico de Zona, se propone, hay diferencias de opinión, muchas veces no se considera unidad, pero logramos el consenso dentro de esas diferencias. Y al final de cuentas, las propuestas, las más viables, son las que se llevan a cabo. ¿En beneficio de quién? De nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes. Porque para ellos y a ellos nos debemos. Y desde aquí, del equipo de supervisión, nuestro agradecimiento al liderazgo de los directores de la zona. Sin ellos no sería posible este trabajo que nosotros realizamos. Qué bonito. Y bueno, una última ronda en donde, ¿qué les queda por decir sobre este asunto del CISAE? Y sobre todo esto, creo que hay una cosa que subyace en todos ustedes, que es el gusto, la pasión, las ganas. Y eso, para ser líder académico, tiene que transmitirse. No se dice de discurso, se ve de actitud, ¿no? ¿Qué nos queda, maestro Napoleón? Bueno, por mi parte, y a modo de cierre, quisiera decir que para desarrollar cualquier función, no frente a grupo, ya sea como directivo o como supervisor, lo primero que tiene uno que haber desarrollado es el amor por la educación. En un momento determinado sepas que la tarea más importante es la de enseñar. Los actores más importantes, después de las niñas, los niños y los adolescentes, son nuestros muy queridos y respetables compañeros maestros. Darles el valor y la preponderancia que tienen, que se merecen. Darles el respeto y el apoyo en la medida de nuestras posibilidades y estar siempre ahí junto con ellos. Y bueno, si me permiten muy rápidamente, solamente yo quisiera agradecer tanto y reconocer tanto al maestro David Espejera, al maestro Roberto Eduardo Sánchez, a su equipo de producción, la tarea titánica que implica un esfuerzo como este. Le hemos arrebatado, porque ese es el término correcto, a los grandes consorcios de comunicación, de la radio y de la televisión, a través de la web 2.0, de la internet, la oportunidad de hacer esto, de comunicarnos de manera fiable y con la trayectoria que implica esto, ¿no? Más conocimientos. Maestra Conchita, ¿con qué despedimos? En primera instancia, muchas gracias por el espacio. La verdad es que en este aspecto de la asesoría y acompañamiento con el CISAE, pues es precisamente seguir brindando a nuestros compañeros las herramientas que se necesiten para el mejoramiento de las prácticas docentes, pero sobre todo brindarles el reconocimiento a ellos como docentes que hacen su máximo esfuerzo dentro de las aulas y sobre todo que valoren que la vocación docente, el amor hacia lo que uno hace es fundamental. Maestro Pedro. Nuestro agradecimiento primero a ustedes y a todos los docentes, directivos que conforman la zona 09, a quienes nos debemos nuestro respeto y nuestro agradecimiento y el compromiso de seguir trabajando en pro de la educación.
Despide David. Yo nada más quiero darle las gracias a la maestra Hilda Enríquez Andreu, quien dice textualmente que es usted el mejor. Es la opinión de la maestra, así lo digo. Yo, maestra Hilda, le mando un saludo y transmito tal cual. David Espejel, casi nos va. Pues bueno, agradecer a nuestros invitados su tiempo, su paciencia y recordar, y maestro, gracias por el comentario, maestro Napoleón, es motivante, porque al final, pues, esto es un espacio para los maestros, es un espacio donde el maestro puede expresar el verdadero sentir y la satisfacción de ser maestros. Y sobre todo, pues, agradecerles siempre, y esperemos que haya una segunda parte también, donde podamos conocer y reconocer, y la verdad, muy nuevo para, en lo personal, se los digo, el sistema de técnicas. Nunca nos desempeñamos por ahí, entonces, pues sí, ahorita es otro panorama, es otro universo, y sobre todo, pues, con la actitud de este equipazo que nos viene a acompañar, pues mejor todavía. Claro, JCGA, saludos a la maestra Concepción, Melody Pecha, excelente equipo de trabajo, y Gómez Blanco, saludos cordiales a todos, en especial a mi admirado maestro Adolfo Napoleón Flores Martínez. Gracias a todos por estar aquí, no lo olviden, recomiéndenos, nos vemos en 8 días, en esto que es La Voz del Maestro, en donde, por supuesto, tenemos a maestros enseñando a maestros. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes.